Que queremos hablar de un odio muy particular, muy específico, que ha surgido en el seno de la humanidad y que nos compete directamente como judíos, que hasta el año 1879, año escrito, qué casualidad, hasta el año 1879 había logrado este odio matar a centenares de miles de judíos, destruir decenas de comunidades, lograr que en casi todos los países de Europa los judíos fueran expulsados, crear una serie de mitos morbosos acerca de cuán diabólicos son los judíos, y a pesar de tanto éxito, este odio no tenía nombre. Cuando la gente hablaba de él decía el odio en contra de los judíos, pero no le daba un nombre específico. Ese año, 1879, un señor alemán de nombre Wilhelm Marr, es automático la pizarra, inventó la palabra que define hasta hoy al odio antijudío, aunque la palabra no sea apropiada, pero es la que utiliza todo el mundo. ¿Cómo se llama el odio en contra de los judíos? Antisemitismo. Él la inventó, pero le decía que no es muy apropiada por varios motivos. El primer motivo es que justamente que los árabes, ¿quién habló? Se hace creer que los árabes son semitas. En realidad ni los árabes ni los judíos son semitas. No hay semitas. No es que no hay semitas. Semitas había en la remota antigüedad, en la edad de bronce había grupos semitas. Hoy en día no hay más semitas. En general no hay razas casi. Pero decir que un judío de Suecia con un judío de Etiopía y un árabe de Siria, los tres pertenecen a una misma raza, es sencillamente ridículo. Semitas no hay. Lo que hay son lenguas semitas. Hay 4 que se siguen hablando hasta hoy. 4 lenguas semitas, ahí sí vienen. Árabe, hebreo, arameo, ¿cuál? Y amhárico, la lengua de Etiopía. Estas 4 lenguas se consideran hasta hoy lenguas semitas, pero personas semitas no hay. Por lo tanto, el término que Marr inventó para definir su odio antijudío ya estaba errado desde el comienzo. ¿Por qué lo llamó él antisemitismo y no lo llamó antijudaísmo? Porque el que odiaba a los judíos decía: yo no tengo nada en contra del judaísmo. Para mí me da lo mismo que un judío se convierta al cristianismo o al budismo o al islam. Para mí sigue siendo el mismo judío que es enemigo de Alemania y por lo tanto lo voy a seguir odiando. Y quiero un término que parezca racial, que parezca irreversible. Y se le ocurrió tomar que venía de la lingüística, porque se hablaba de idiomas semitas, y aplicarlo a los judíos. Él no quiso decir, y aquí viene el segundo error de la palabra, que estaba en contra de los semitas. Porque semitas no hay hoy, les decía, pero antisemitas no hubo nunca. Nunca hubo una persona o un partido político o una revista, un diario, una corriente que estuviera en contra de los semitas. En contra de los judíos sí, y se llamaban a sí mismos semitas. Si ustedes buscan en el diccionario de antisemitismo no van a ver que la definición es odio en contra de los semitas. Va a decir odio en contra de los judíos. ¿Por qué es tan importante esto? Porque muchas veces se esconde la judeofobia, el odio en contra de los judíos, bajo la idea de que si yo soy semita, dirá un árabe, ¿cómo voy a ser antisemita? Entre muchos otros lo dijo hace poco el presidente de Siria, de Libia también. Yo no puedo ser antisemita porque soy semita. ¿Se entiende el juego de palabras que hay aquí? ¿Dónde está el juego de palabras? Porque, ¿qué está diciendo en realidad? Si tuvieran que reemplazar los términos, ¿él qué está diciendo? ¿Cómo voy a ser yo antijudío o judiofóbico si soy árabe? Es lo que él está diciendo. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Utiliza eso, y en muchas ocasiones peor todavía, para esconder la judiofobia. 1879 Marr inventó la palabra antisemitismo y 3 años después, 1882, un pensador judío que se llamaba León Pinsker acuñó otro término mucho más apropiado para definir este odio, que es judiofobia. Alguien dirá, no, pero judiofobia no puede ser, porque fobia en griego quiere decir miedo. Pero los tranquilizo, eso es en psicología. En psicología, fobia quiere decir miedo. Aulirofobia es el miedo a los gatos, nictofobia es el miedo a la noche, claustrofobia es el miedo a los
ser lugares cerrados, y el contrario es agorafobia. Cada uno tiene su fobia. ¿Cuál más? Muy bien. Y cada uno tiene la propia. En psicología es así. Pero en ¿cuál? Pero en ciencias sociales, en sociología, no quiere decir miedo, quiere decir odio. Por ejemplo, ¿cómo se llama al odio contra los extranjeros? Xenofobia, excelente. ¿Nombre? Daniel. Xenofobia es el odio a los extranjeros, no el miedo a los extranjeros. Y en el mismo sentido y paralelo, judiofobia es el odio contra los judíos, no el miedo a los judíos. Puede ser que todo odio venga un poco de miedo, pero ese es otro tema. Ahora bien, yo les digo xenofobia y judiofobia y me gustaría marcar la diferencia. ¿Ustedes conocen xenófobos? ¿Alguien conoce algún xenófobo? Solange. Si yo le preguntara a Solange, que es xenófoba, de acuerdo con la declaración de Samantha. Es decir, Solange odia a los extranjeros. Si le preguntara a Solange, ¿por qué odias a los extranjeros? Ella me diría, ¿qué me dirías? ¿Y qué pasaría? Muy bien. ¿Nombre? ¿Cómo? Natalie trae la primera respuesta. ¿Natalie? ¿Cómo? Daliali. Dayali. Dayali trae la primera respuesta perfecta. El argumento xenofóbico por excelencia es: los extranjeros roban los puestos de trabajo. Si yo echara a los extranjeros de un país, tendría muchos más puestos de trabajo. Esto, por supuesto, que es falso. Los extranjeros no roban nada y no están creando la situación. Pero tiene algo de cierto el argumento. Y es que desocupación hay. Hay un segundo argumento que usan los xenófobos. Yo odio a los extranjeros no porque roban los puestos de trabajo, que es un argumento económico, sino un argumento más social. ¿Qué más hacen de mal los extranjeros? ¿Cómo? Sí, pero cuando uno dice son diferentes, Dani, no es suficiente porque tendría que justificar por qué motivo hay que odiar a alguien que sea diferente. Muy bien, arruina la cultura del país, o peor, arruina la sociedad porque aumenta en general el crimen, dice él. Los extranjeros son los que cometen más crímenes. Y hay algunos casos en donde esto es cierto, pero en la mayor parte de los casos tampoco es cierto. Los extranjeros no tienen nada que ver con la criminalidad. Pero sin embargo hay algo de cierto en el argumento, y es que crimen hay. Entonces la xenofobia, ¿qué es lo que está haciendo? Distorsiona la realidad. Trae una realidad que es cierta, que hay desocupación y que hay crimen, y la malinterpreta. Te dice, la culpa de esto la tienen los extranjeros. Pero hay una parte que es real, y es que los males que la xenofobia señala son existentes. ¿Hasta aquí me siguen? Ó preto, cá no meu país tu tens que andar como gente, isto aqui não é África. O quê? Não achas bem? Volta para a tua terra. Aproveita e leva os brasileiros, os chamuças e os xenófobos. Sí. Ahora viene el argumento de la judiofobia, que van a ver que es notoriamente distinto. Cuando yo le pregunto a un judiófobo por qué él odia a los judíos, no a los extranjeros, y obviamente la judiofobia no es una especie de xenofobia. ¿Por qué no? Excelente. La judiofobia no es una variante de la xenofobia simplemente porque los judíos no son extranjeros. La judiofobia tampoco es una variante del racismo. ¿Por qué? Porque los judíos no son una raza. Entonces la judiofobia es un odio distinto, muy distinto. Y en ese sentido tenemos que analizarlo, explorarlo mejor, porque nosotros siendo judíos en algún momento podríamos padecerlo. Esto no quiere decir que la judiofobia sea un componente muy importante de nuestra identidad. No es muy importante, pero tenemos que conocerlo, porque es un dato básico de la realidad. A los judíos nos han odiado a lo largo de milenios y hace falta saber por qué, cómo se manifiesta este odio, cómo reconocerlo. Si yo le pregunto a un judiófobo,
¿por qué odias a los judíos? Él no me diría nada de los puestos de trabajo. ¿Qué me diría? Muy bien, ¿quién habló? ¿Nombre? Eduardo trae un argumento, lo que podríamos llamar un mito judeofóbico medieval. Él lo dijo largo, los judíos mataron a Cristo, pero tiene un nombre en una sola palabra. ¿Alguien conoce esta palabra? No, judeofobia es el fenómeno. El mito, ¿cuál? Pero cuando es asesino de Dios, tiene otro nombre. Anticristo es una figura... ¿Cómo? ¿Se lo do? Excelente. Fue Ackerman. No. Deicidio. Deicidio quiere decir el asesinato de Dios, así como homicidio. ¿Perdón? Espera, no, de a uno por uno. No, blasfemia es el insulto a Dios. Pero eso no es un mito judeofóbico. El deicidio es un mito judeofóbico. Este es un argumento que emplearía... hay algunos atrás que están... ¿Les puedo pedir... ¿Cómo es tu nombre? Tuyo. No, le estoy preguntando a ti. ¿Crees que puedes controlar el nivel de murmullo o no? ¿Te parece que sí? Gracias. Vuelvo. Daniel, ¿no? Eduardo, perdón. Eduardo trae un argumento, uno de los mitos judeofóbicos más persistentes, el deicidio. Esto podría responder un judeófobo de por qué odia al judío. ¿Hay algún otro? Si yo le pregunto a un judeófobo por qué odia a los judíos, además del deicidio, ¿qué me diría? ¿Nombre? Abraham, ¿qué me diría? ¿Cómo? Son diabólicos. Esto deriva un poquito del anterior. Excelente. Esto se llama en la historia el libelo de sangre. Los judíos, dice el judeófobo, utilizan sangre de niños cristianos en sus rituales. Esto aparece en la Edad Media, la primera vez en Alemania, en Würzburg, y se dio en muchos casos, judíos torturados y muertos porque se suponía cada vez que encontraban un cadáver de un niño que los judíos lo habían matado para sacarle la sangre y utilizarlo en sus rituales. Ya hemos dicho dos mitos, deicidio y libelo de sangre. De los dos, de todos los que vamos a decir, tu nombre. Solange pregunta, ¿hay gente que todavía cree en estos mitos? La respuesta es, espera, de todos los mitos que vamos a mencionar, hay gente que cree en algunos, pero son los menos persistentes los medievales. Hoy en día hay mitos mucho más arraigados en lo que la gente cree, que no son estos exactamente. Por ahora digamos, pero todavía hay, de tanto en tanto aparece en un diario, sobre todo en el mundo árabe, la idea, en 1983, es decir, hace 20 años, 30 años, el gobierno de Siria repartió en las Naciones Unidas, distribuyó un libro que se llamaba La Matzá de Sion, en donde se argumenta que los judíos utilizan sangre de niños en sus rituales. Todavía repartió a todas las delegaciones de las Naciones Unidas en 1983. Quiere decir que de tanto en tanto vuelve a aparecer el mito. Pero la mayor parte de la gente no cree eso hoy en día. Dime. ¿Cómo? Muy bien, excelente. Repíteme el nombre. Dayali. Que los judíos quieren apoderarse del mundo, lo escuché. Que los judíos quieren apoderarse del mundo. Llegan a los países, los explotan, se llevan todas sus riquezas, tienen un proyecto, ya te dijo, de apoderarse del mundo. Este es un mito moderno. Ya dijimos un mito antiguo, un mito medieval temprano, el del deicidio, un mito medieval tardío, el del libelo de sangre, un mito moderno, que es el de la conspiración judía mundial, el control judío mundial. Ya les digo, hay 4 manos levantadas y ya voy a ver los 4, si el cuarto no se queda dormido antes, y es el mito moderno, el de la conspiración judía mundial. Se escribió en un libro. ¿Alguien sabe el nombre del libro en donde se registró este supuesto complot judío para dominar el mundo? Muy bien. Mein Kampf es el libro de Hitler, pero es mucho más tardío. Además que él no habla solo de eso, recoge todos los mitos. Pero hay un libro escrito en Rusia en 1905, en donde ahí se concentra la idea de que acá está la supuesta prueba de que los judíos van a dominar el mundo. Les digo el nombre, si pueden recuérdenlo, y es Los Protocolos de los Sabios de Sion.